Bienvenidos a Polos Opuestos, soy Juan Diego Alvira y hoy los acompaño en lugar de Noemí Sanín. Colombia vive días de contraste. En Cuba está a punto de anunciarse el cierre del acuerdo que pondría fin a un conflicto de más de 50 años con las FARC, pero al mismo tiempo hay una explosión de la protesta social. En este momento hay un paro cívico en Chocó, uno de los departamentos con más pobreza y falta de inversión. En Caquetá, ubicado en los llanos orientales, también hay protestas. En el Putumayo, al sur del país, pero hace poco hubo otra protesta con el Ministerio de Educación. Semanas atrás un paro camionero provocó desabastecimiento en el país. Es solo para hablar de lo que ha ocurrido en materia de protesta social durante este 2016. ¿Tiene algo que ver esta protesta social con el fin del conflicto de las FARC? ¿Reclama la gente sus derechos ahora que el estigma de ser subversivo parece separarse de la protesta social? El fin de este conflicto deja ver ahora la falta de presencia del Estado en muchas zonas azotadas por la violencia. ¿Está el gobierno preparado para este nuevo panorama social y político? Para tratar de responder a estas preguntas están con nosotros Jairo Libreros, experto en temas de seguridad. Gracias por estar acá. Muy buenos días. Y también está con nosotros Johan Avendaño, director de la especialización en Geografía y Gestión Ambiental del Territorio y experto en temas de protesta social de la Universidad Central, a quien también le agradecemos el que nos acompañe en esta ocasión. Gracias, Juan Diego. Empecemos por hablar de lo que está ocurriendo. Protesta en el Chocó, sí, pero avalancha de protestas. ¿A qué se debe eso? Yo creo que hay dos factores determinantes. El primero de ellos, que tenemos una base mucho más amplia de clase media. La educación, por más criticada que sea en temas de cobertura o en temas de calidad, ha dado unos resultados importantes. Si uno mira la tendencia en América Latina, y creo que el asunto de la educación, vos ves lo que pasa hoy en Chile, unas protestas muy fuertes, en Brasil, se ha dado en otros lugares, en México son gigantescas y en Colombia ya están adquiriendo unos niveles importantes. El tema de la educación, la gente reclama lo que quiere, lo que la Constitución le garantiza y que el Estado no le cumple. Pero también hay un tema particular en Chocó. En tema de Chocó creo que realmente es una falta de capacidad instalada del gobierno. Nosotros durante los últimos 30 años creamos unos estados descentralizados fuertes, pero Chocó nunca tuvo la oportunidad de construir una infraestructura que le permitiera atender la prestación de servicios públicos como se requiere y de manera particular tramitar los conflictos sociales. Usted le puede meter más plata a Chocó hoy, toda la que está comprometida en el acuerdo, pero si no crean capacidad instalada, dentro de 6 meses, un año y una década van a seguir peleando. ¿Opina usted lo mismo, profesor Avendaño? Sí, totalmente de acuerdo con el profesor Libreros. Sin embargo, creo que es importante pensar que Colombia, pese a todas las dificultades que han tenido en estos últimos momentos, de manera regional las protestas son permanentes. Los llanos orientales, sí, Arauca, el Putumayo, Caquetá, son regiones del país donde casi que podríamos decir que aproximadamente una vez al año, si bien en algunos momentos hay paros armados, pero en otros momentos hay una movilización social muy fuerte, justamente por esa dinámica de descentralización no institucional, sino donde la gente ha configurado unas lógicas de poder regional muy fuertes, donde intenta exigirle al gobierno central, oiga, el hecho de que nosotros no seamos una ciudad con un Producto Interno Bruto muy significativo no implica que no tengamos la obligación de que nos estén mirando. Entonces creo que es algo que ha estado presente en nuestro país, pero no tan visibilizado. Firmar el acuerdo con las FARC evidentemente no significa hacer la paz automáticamente, ¿no? Pero quitar ese elemento, ese actor de violencia, pues va a implicar, entre otras cosas, que ya no se va a responsabilizar siempre cada protesta social con una especie de infiltración de las FARC o subversiva. Claro, no, yo creo que el estigma se cae. Es más, en los últimos meses ya hay evidencias que ha caído un poco ese señalamiento, ese etiquetamiento social, que en cualquier protesta, particularmente cuando se presentan desmanes, está la mano oscura de las FARC o de cualquier otra agrupación. Yo creo que en ese punto las cosas ya muestran algunos cambios y seguramente van a tener cambios mucho más evidentes, pero el trasfondo creo que sí sigue siendo el mismo. De pronto las FARC, de una manera violenta, rechazable, criticable, terrorista, hacía una protesta. Es la filosofía política de los actores armados, pero fíjese que hay un descontento popular con la democracia muy grande. Hace poco leí el anticipo del Latinbarómetro, ese mecanismo de encuesta que mide la calidad de vida en América Latina, y dice que así que el 62% de los latinoamericanos no creen en la democracia, y que ese es uno de los puntos que justifica para ciertos sectores no solamente tomar las armas como mecanismo para reivindicar sus derechos, sino para hacer la protesta social. Entonces yo creo que
estamos en una situación intermedia. Estamos saliendo de la estigmatización de que toda protesta está marcada por las FARC a una situación que muy seguramente va a cambiar, porque si no están las FARC, difícilmente va a haber el discurso para hacerlo. Pero si las cosas siguen como van y la tendencia de descontento popular con la democracia se consolida, creo que la situación va a ser mucho más fuerte. En todo caso, se toca un punto clave. No sé si usted tiene la misma visión. Una clase media más educada que accedió a mejores beneficios y hoy exige más. ¿Eso es el trasfondo del asunto? Bueno, esa es una cara de la moneda. Más que la clase media en sí esté exigiendo unos nuevos beneficios, lo que se está permitiendo es que la agenda pública ya no esté captada solamente por el conflicto de las FARC o el ELN. Estos otros conflictos que están reclamando en el Chocó o en cualquier otra región del país han estado de manera permanente. Al no tener una agenda pública copada únicamente por la confrontación con las FARC, se abre el espacio a visibilizar de manera nacional esas otras exigencias. Voy a poner un ejemplo quizá un poco idílico. Si en este momento no estuviéramos en el proceso de negociación en La Habana, posiblemente no tendría tanta relevancia el paro que en este momento tiene Chocó. No porque no sean justas las exigencias, sino porque había una tendencia a estar al tanto de, no sé, capturar algún cabecilla. Es decir, se comía las noticias o la preocupación nacional, qué pasaba con estas grandes organizaciones al margen de la ley, y los conflictos de carácter social se mantenían ahí. Un ejemplo muy corto solamente, pensemos en el tema de la salud, por ejemplo, que en los últimos 4 meses quizá ha tomado una visibilidad muy amplia, pero los problemas que nosotros tenemos en términos del sistema de cobertura de salud no son nuevos, son casi medianamente desde los años 90, pero ¿por qué empiezan a tener una relevancia mayor ahora? Porque necesitamos darle una presencia más significativa a esas reclamaciones que no son nada nuevas en el contexto nacional. Pero fíjate una cosa que yo sí me mantengo en el tema de la educación. Si uno extrapola el caso colombiano y lo lleva, por ejemplo, a Brasil, fíjate, Fernando Cardoso, el presidente de Brasil, hizo una cantidad de políticas públicas para fortalecer la clase media. Lula las aprovechó mucho y entre Cardoso y Lula se llevaron en aproximadamente unos 10 años a 40 millones de personas de la pobreza a la clase media. Y la tasa de protesta se multiplicó de una manera exponencial. Pasaron de casi 39 protestas promedio a comienzos de este milenio a tener hoy día aproximadamente unas 300 protestas al año. Es casi una diaria. Ese nivel... Yo tengo más, quiero más, es más o menos... Claro, yo tengo más educación, exijo más, soy más consciente de mis derechos y por ello... Pero en el Chocó eso... ¿Hay clase media en el Chocó, podría pensar uno? Claro que sí. Chocó puede estar muy estigmatizado, puede tener muchos problemas, puede haber falta de... Pero la mayoría no es clase media. No es clase media, pero ojo, si hay un sector importante que impulsa, es que la clase media no solamente es la que concurre diariamente a recorrer las calles, los liderazgos reales surgen en la clase media. Quien determina el voto de opinión es la clase media y esos liderazgos se construyen con formadores de opinión, con personas que tienen representatividad dentro de la sociedad y son los que terminan por exigirle a los representantes naturales, que son los representantes de la Cámara, los senadores o los mandatarios, un compromiso mayor, y ahí viene el trabajo político, pero el trabajo político consolidado demanda cierto tipo de formación y en el Chocó usted encuentra profesionales de las más altas calidades. No cabe ninguna duda, pero hay mucha pobreza. Y eso evidencia que la clase media no es la que predomina en esa región. Pero hay clase media, que es importante. Bueno, yo aquí quisiera complementar un poco también la posibilidad que se está dando en este momento de perder el miedo a salir a protestar. No sé, hace unos 5 o 10 años en algunos países de América Latina era muy común que la Casa Rosada estuviera invadida por protestas diarias. Nosotros duramos unos 10 años aproximadamente en Colombia, donde si salían los estudiantes de universidades públicas, por ejemplo, el estigma era directo. Claro. Sí, guerrilleros, infiltrados. Si salía un sindicato a protestar, están infiltrados porque hacen parte de algún movimiento. En este momento la cuestión es decir, pero yo como ciudadano del común y del corriente no tengo que estar organizado para poder exigir. Estoy perdiendo el miedo ya como ciudadano a salir a la calle, que es el espacio común de encuentro, a exigir, no importa cualquier sea mi exigencia. Lo que teníamos la semana pasada con el tema de la población LGBT. Porque para algunos dirían, bueno, no es una población mayoritaria, pero en este momento hay una fortaleza para salir a la calle a decir, nosotros debemos tener inclusión
en las políticas públicas. Antes había un temor. Los estudiantes de universidades públicas posiblemente van a empezar a dinamizar. Y así muchos otros sectores, porque ya no está ese estigma de si yo no estoy de acuerdo con el estamento, me van a estigmatizar como guerrillero, claro, o como subversivo. Diera la impresión a veces que estuviéramos en un momento de feria, es decir, sí, a raíz de lo que está ocurriendo, sí. Okay. Y que todo el mundo entonces aprovecha que, como le van a dar tantas cosas a las FARC para lograr que se llegue a un acuerdo, pues es el momento para aprovechar la ocasión. Pero vamos a hablar de ese tema al volver. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Polos Opuestos. Seguimos en Polos Opuestos con dos invitados sin duda de lujo, analizando un tema que está ocurriendo en nuestra sociedad, una andanada de protestas de diferentes sectores sociales y regiones del país. ¿Por qué estamos en esta situación cuando pensaría uno ya se estaría quitando, entre otras cosas, esa posibilidad de protestar al estarse logrando un acuerdo con las FARC en La Habana? Vamos a seguir hablando de ese tema, sobre todo porque ahí parte el principio de la discusión. Como se le va a dar tantas cosas a las FARC, sí, han comenzado a salir cualquier cantidad de grupos sociales de diferente índole a levantar la mano y a decir yo estoy aquí, a mí me han incumplido durante muchísimos años, ¿cuánto me toca a mí? Claro, y se va a repetir, y es más, yo creo que eso solamente es la cuota inicial de lo que viene en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que negociar, como se ha hecho con las FARC, yo creo que no solamente era un compromiso ético del gobierno y del Estado, era necesario buscar mecanismos para borrar el pasado y pensar en una sociedad mucho más liberal, incluyente, pero muchos sectores también no se sienten beneficiados por las políticas del Estado y saben que lo que no logren negociar de ahora, por lo menos en los próximos 12 meses, máximo 18 meses, difícilmente van a tener la oportunidad por los compromisos que adquiere el gobierno. Y yo creo que muchos sectores van a entregar no solamente toda su capacidad de protesta, sino toda su capacidad para influir en la toma de decisiones para obtener réditos en beneficio de los intereses que representan. Pero eso no se acaba. Si tú miras las experiencias internacionales, una de las notas características en el posconflicto es la reivindicación de muchos derechos sociales y no hay plata para tanto. Yo creo que en el caso colombiano va a ser muy difícil porque viene rebaja de penas por Código Penal, va a venir el Papa, pero también vendrán rebajas de impuestos y ya estamos hablando de una reforma tributaria, pero se va a tocar hacer algún tipo de exenciones para que la gente acuda tranquilamente a pagar lo que debe y a financiar lo que viene. Y la protesta social va a ser la nota característica de los próximos años en América Latina y particularmente en Colombia por lo que vivimos. Más o menos, si le entiendo, es algo así como que si se les va a dar tanto a quienes hoy, nos guste o no, tienen el rótulo de terroristas, sí, y van a recibir tantas cosas, pues sí, ¿por qué a nosotros no, que nunca le hemos hecho ningún daño al Estado? Sí. Sí, y además hay que pensar que el gobierno le está apuntando como a múltiples estrategias. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la redistribución de los poderes regionales que representan los ministros. Creo que eso es un punto importante a tener en cuenta acá. ¿Cómo así? El recién nombrado ministro de Medio Ambiente, que bueno, es una persona de Chocó justamente. Claro. Entonces es buscar esos contrapesos regionales porque es donde efectivamente la institucionalidad no hizo presencia durante 40 años. O sea, quiero decir que esto no es un problema solamente de la presidencia de Juan Manuel Santos, es un acumulado histórico de casi 80 años. Entonces estamos inventándonos sobre la marcha unas formas de resolver. Entonces, nombra un ministro, sí, ¿cierto? Era dicho que ese es el ministerio del posconflicto. Del posconflicto. Y nombramos, por ejemplo, a una ministra de Vivienda, que también representa una élite política de la costa, pero no de esa élite tradicional, sino esa que genera una esperanza de transformación. Pues una alcaldesa que generó unos indicadores de impacto muy interesantes cuando salió. De la misma manera, pensemos en esta mujer en Nigeria Rentería, que es plenipotenciaria en La Habana, una mujer afro, mujer, que fue la que garantizó poner, digamos, en la negociación de La Habana algunos puntos que en una negociación tradicional, no sectorizada, quizás no hubiera tenido en cuenta. Entonces, estamos viendo que tanto el Estado se la está jugando, pero indudablemente las necesidades sociales que tenemos en Colombia son enormes. Somos el segundo país más inequitativo y desigual del mundo. Sí, exactamente. La pregunta entonces es, ¿el gobierno está preparado para
esto que se ve venir, el posconflicto? No está preparado, y no está preparado por dos motivos esenciales. El primero de ellos porque creo que no hemos hecho el ejercicio de prospectiva mínimo necesario para entender cómo canalizar la escasez en materia de recursos fiscales a diferentes sectores de una manera equitativa. Aquí el que mejor proteste y mayor representación tenga va a ganar en una subienda de recursos públicos que, llámelos usted mermelada o cualquier otra denominación, van a empezar a florecer en los próximos meses. Y en segundo lugar porque la estructura del Estado no está pensada todavía en términos de tener la capacidad a nivel local de resolver los problemas sociales. Nosotros no construimos un Estado lo suficientemente fuerte y garantista a nivel local para evitar que el nivel central tuviera que intervenir en cada uno de los problemas que se presentan por plata o por cualquier otro motivo. Sin un Estado fuerte lo veo muy difícil. Si no hay plata para las FARC siquiera, no la hay. No está garantizada, por lo menos. No. Uno pensaría, pues para complacer al resto de la sociedad menos. Claro, es que digamos que el problema ha sido de comprensión. Es que la cuestión no es solamente la exigencia en torno al Estado. Es posible que Colombia tenga la plata. El problema... ¿Dónde? No la hay. Sí, en términos regionales, yo pienso se nos cayó toda la entrada por el petróleo, 20 billones de pesos. Claro, dicen que lo van a reemplazar con la reforma tributaria. Por commodity estamos hablando del 60% y los commodities en Colombia son petróleo. Sí. Claro, pero justamente allí es donde está la cuestión en el haber perdido las potencialidades regionales, porque hay regiones que no tienen petróleo. Nosotros no podemos hablar que en toda esta región andina nosotros podamos depender del petróleo. Aquí nosotros deberíamos tener otras fortalezas. No sé, voy a decir un dato impreciso, seguramente el tema industrial o el tema del turismo. Yo soy como muy lejano como de esas modas, porque para mí el turismo es una moda, pero creo que el habernos, focalizado en la dependencia económica del petróleo, porque no es el único país que está pasando por eso. O sea, llevamos una historia de casi un siglo comparando historias en otros países donde se baja el petróleo o se acaban las existencias y quiebra el país, porque es un recurso no renovable. ¿Por qué? Porque nosotros desestimulamos la configuración regional, y no es que las regiones se aislaran. Lo que pasa es que en términos sociales hay unas potencialidades propias. Las zonas de fronteras deberían ser estratégicas para Colombia, centrales. Es que nosotros le hemos dado la espalda a todo, a las fronteras, a las regiones, a la diversidad. Todo eso que nos hace particulares, nosotros lo hemos anulado, porque nos hemos concentrado en dos cosas. Uno, depender de unos recursos externos denominados petróleo, y como la bonanza se cayó, pues nos quedamos así. Y dos... Pero ¿y qué hacemos? Es decir, ya no podemos llorar sobre mojado. ¿Qué hacemos para buscar los recursos y darle contentillo a todo el mundo? Pero lo que yo pienso es que la gente debe salir de esa particularidad de la sociedad quejosa. No es que dejemos de exigir. Siempre la protesta social debe ser reivindicada. Pero más bien, ¿yo qué aporto? Los industriales, ¿dónde están poniendo la cara? ¿Dónde están todos estos sectores muy fuertes? Porque los ganaderos en Colombia, pues vimos hace un par de meses todo el conflicto que había con los ganaderos, son muy fuertes acá. Las organizaciones económicas, agrícolas en el país tienen un poderío muy importante. Con ellos es que hay que sentarse, porque es que la gente del común es la persona que trabaja recogiendo, es el empleado, es el obrero, para generar una dinámica económica un poco más que responda a las necesidades, en vez de estar buscando por fuera, es decir, venga, ¿qué tenemos? Tenemos un poco de gente que sabe cultivar la tierra, necesitamos tecnificarla. Bueno, no lo podemos tecnificar en todo el país, pero sí empecemos con algunas apuestas interesantes. ¿Opina usted lo mismo? No, veo como... no, yo creo que no. Yo creo que ese es un tema más de competitividad, de innovación y emprendimiento. Colombia tiene unos elementos que le permite competir en el marco del libre comercio de una manera mucho más fuerte, pero no lo hacemos porque no innovamos. Somos un país que en promedio solamente registra una patente por año, cuando Brasil registra 53, Estados Unidos registra 123. Entonces nosotros tenemos todavía deficiencias en materia de pensamiento que nos permita a nosotros ser más competitivos, pero hay otro tema, hay una dependencia al trabajo formal muy grande. El emprendimiento es una asignatura que no ha despegado en Colombia, mientras que sigamos formando a profesionales o técnicos para que se vinculen en calidad de empleados a otras empresas y no tengan la capacidad de ver otros negocios, que es el emprendimiento, la necesidad de buscar mercados y mecanismos que permita progresar, difícilmente vamos a salir de esta situación. Pero a grandes rasgos, uno lo que entiende de la pelea que dan las FARC es que ellos se alzaron en armas, entre otras razones... Por el despojo de la tierra. Exacto, por el despojo de la tierra. Bueno, esa fue la causa principal, aducen ellos. Sí, sí. El dron, yo creo que sigue siendo. Pero si ellos pelean por esas banderas, ¿no?
de la igualdad, de la inequidad, de la pobreza que hay. Si se negocia con ellos, ¿no estaría resolviéndose el problema? No, no se resuelve, no se resuelve. Es más, si uno mira realmente lo que está pasando, pues yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta. El Estado colombiano no pudo pasar la página de los conflictos armados. Si uno mira Centroamérica, negociaron en los 90, particularmente lo que pasó en Honduras, Guatemala, El Salvador. Si vas al cono sur, las dictaduras se tomaron el poder, pararon la guerrilla y volvió la democracia. Colombia sigue patinando en una situación de conflicto armado y había que darle una solución. El despojo de la tierra se va a solucionar, hay una ley de reivindicación de los derechos de las víctimas, de restitución de tierras, va a haber un proceso de fortalecimiento, ya está, es el primer tema, la reforma agraria y todos los temas relacionados con el campo, donde se va a formalizar la titularidad de la tierra, pero con eso no vamos a progresar, no nos vamos a convertir en innovadores, ni en competitivos y mucho menos en emprendedores. El tema del desarrollo económico no se va a afectar porque las FARC ingresen a los temas civiles y abandonen las armas. Se requiere un proceso de reestructuración mucho más fuerte. Yo, digamos, ahí comparto... Rápidamente para irnos a comerciales y seguimos con otros temas. Bueno, sobre el tema de la innovación, porque para mí esa es una moda mundial y creo que, como bien lo explica el profesor Libreros, mientras que tenemos todavía una estructura agraria en una transición particular, pero queremos imponer algo, innovación, no sé cómo compaginar eso, que podríamos discutirlo ahorita. Sí, vamos a dejar ese tema en el tintero mientras hacemos otra pausa, pero seguimos hablando de esto aquí en Polos Opuestos. Ya volvemos. Bueno, no sé si sea... Seguimos en Polos Opuestos discutiendo hoy este tema de la protesta social, que por estos días algunos dicen que es una moda, según entiendo usted, profesor Avendaño, la protesta social. No. Más bien, el querer incluir cierto tipo de elementos como la innovación y ahorita en algún momento estaba pensando... el rol que cumplen las universidades vinculado con el tema de la protesta social. Sí. Entonces, claro, exigimos o que queremos reestructurar un sistema científico, porque en Colombia yo creo que sí se hace investigación. O sea, realmente nosotros, sí se hace. Sí, con las uñas, la hacemos en las universidades. Sí. El nivel de innovación es mínimo, claro, porque es que yo llego como estudiante a mi casa y ¿qué encuentro en mi casa? Sistemas de transportes urbanos ineficientes, por ejemplo. Sí. Oportunidades de vinculación laboral también profundamente precarias. Entonces son como dos mundos paralelos que no encajan. Entonces es ahí donde yo digo... El tema de las modas de la innovación, no sé qué tanto van a ayudar Pero déjenme analizar ese tema de las protestas desde otro punto de vista, con un hecho que ocurrió hace solo unas semanas. La protesta por las famosas cartillas escolares. Sí. Con el Ministerio de Educación, la ministra Gina Parodi, porque los padres de familia decían que había detrás de eso una imposición de ideología de género, la ministra diciendo que lo que había era politización y una manipulación. Y uno veía una marcha gigantesca cuando se convocó. Espontánea, además. Claro, pero ¿estaba eso politizado, no estaba politizado o fue un sentir real de los padres de familia frente a un hecho que no tiene nada que ver con lo económico? Yo creo que sí hay un sentir real de los padres. Algunos sectores se sintieron amenazados ante lo que podía darse como un cambio que no solamente alteraba algunas condiciones a las cuales ellos estaban acostumbrados, sino de manera particular la preocupación que sentían ante sus hijos en ciertos colegios. Pero yo creo que el factor determinante fue la manipulación política. Colombia sigue siendo un país muy conservador, hay una derecha que no solamente se posicionó en ciertos sectores del país con la capacidad de evitar el cambio, de volver hacia atrás. Y creo que ese miedo de un sector importante de los padres de familia, con el oportunismo político de sectores de la derecha, especialmente el Centro Democrático, que veía la oportunidad para protestar contra Santos y enviar un mensaje. Pero no hubo unos errores también del Ministerio de Educación al momento de tratar de difundir esa decisión y esa orden o ese mandato constitucional. Yo creo que quizás hubo un error, yo no lo tengo claro y he estudiado bien el tema, pero es que la cuestión de fondo no es un error formal, la cuestión de fondo es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a tener políticas mucho más incluyentes. Nosotros somos un país pluralista y si no lo somos tenemos que avanzar en ese sendero y muy seguramente de pronto las formas no funcionaron de la mejor manera, pero en las cartillas, y yo leí una que fue objeto de controversia, en ningún momento se encuentra esa palabra que detesto mucho, la ideología de género, como si quisiéramos cambiar de la noche a la mañana las costumbres y orientaciones sexuales de la juventud colombiana. ¿Usted cómo lo ve?
Yo pienso que, de acuerdo con usted totalmente, hubo una instrumentalización. Y yo quiero segmentarla un poco, por ejemplo, hacia las comunidades cristianas. ¿Por qué lo llevo ahí? Porque ellos tienen un peso político muy importante. Son un fortín político del centro democrático, principalmente. Pero es válido en una democracia, ¿no? Sí, sí, claro. Legítimo. Lo que no es legítimo es, de alguna manera u otra, que vincularan unos logros de una minoría, que yo no me atrevería a decir, a mí me parece que eso es minoría, o sea, es que esas clasificaciones me parecen complejas. Pero sí ve uno en ese caso una pelea, una tensión muy dura entre mayoría y minoría. Claro, ¿no? pero ese es el punto, la democracia es eso, ¿no? La disputa electoral no solamente de las ideas, sino de la representatividad, ¿no? Y las reglas de juego son claras, la mayoría es la que toma el poder, pero debe garantizar los derechos La participación de la los otros. Y además también yo creo que hay que reflexionar un poco sobre cómo está constituida nuestra clase política. Miren nomás el conflicto en el que está metido ahorita Vivian Morales por ella haber tomado estudios. Sí, un experto. Un experto, y el experto pues con mucha rabia sale a decir, mujer, discúlpeme, pero usted me está malinterpretando, que usted tenga una afiliación religiosa y política es muy respetable. Y liberal, ¿no? Liberal. Está relacionado ese tema con la adopción de niños, que según ella, citando a ese experto internacional, se estaría permitiendo, o mejor, adoptar niños por una pareja homoparental sería un absurdo. Sí, que no corresponde al orden natural de los acontecimientos, dice ella. Exactamente, pero retomando el tema, ¿hay conciencia social, individual, o hay aprovechamiento político detrás de todo esto que está ocurriendo? No, digamos que si hay un aprovechamiento político, y eso a mí sí me parece reprochable. Creo que eso debería ser incluso hasta penalizado por los actores políticos estatales que hacen mal uso de ello. Por el contrario, ¿cuál puede ser el efecto? Que el día de mañana ya la gente vuelve y se cansa de la protesta social. Y es que uno lo escucha cuando está en barrios de clase media o media baja, donde la gente dice, pues es que aquí cada vez que hay campaña electoral vienen y nos utilizan por la bandera verde, café, negra, morada. Y la gente en últimas, la conciencia política que uno esperaría, o sea, la capacidad de decidir, la dejan a un lado porque dicen, al fin y al cabo todos, independientemente del color que vengan, nos van a instrumentalizar. Entonces creo que en este cambio la población se las va a cobrar a la clase política tradicional por sentirse utilizados. Pero eso a mí me da miedo, porque fíjate que es la excusa para subir, para que elijan a Chávez en Venezuela, exacto, el crecimiento de Trump en Estados Unidos. La clase política yo creo que tiene que jugar un papel relevante, y yo aspiro que en el caso colombiano... Pero con conciencia de ellos. Pero es que la conciencia no se rompe por instrumentalizarla, o sea, pensar que vamos a tener partidos o movimientos políticos que no van a aprovechar las situaciones críticas que vive la sociedad para ganar adeptos, yo creo que estamos pensando más con el deseo. A mí me parece que está bien que lo hagan. El límite lo establecemos nosotros como sociedad. El límite va hasta donde yo como miembro de la sociedad estoy dispuesto a apoyar algo que es eminentemente instrumentalizado. Recuerda algo, el apetito del poder de los partidos políticos marca la diferencia con cualquier otra agrupación, y en esa medida me parece oportuno que se quieran llevar el interés de los demás. Profesor Avendaño, lo veo con ganas de protestar. Pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Ustedes saben que esto realmente vuela en televisión y quisiéramos abordarlo con mayor profundidad en otra oportunidad, porque como ustedes bien lo han señalado, se espera un tiempo muy difícil, sobre todo en materia de protesta social en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí termina Polos Opuestos esta semana. Gracias a ustedes por acompañarnos, y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @poloscaracol. La próxima semana estaremos de nuevo con otro tema de actualidad. Hasta entonces. Muchas gracias.